Hola, ¿cómo estamos? Estamos desarrollando un trabajo del curso de Fisiología del Trabajo. Somos el grupo 7 y nosotros, los integrantes de este grupo, somos la que habla, la doctora Ruth Jara, luego me seguirá la doctora Lucy Mesa y finalmente con el doctor Juan Carlos Lazo. El día de hoy le queremos hablar de un tema muy importante que es la relación y la importancia de la alimentación y trabajo. Es importante que debemos entender que nosotros, desde el área de salud, tenemos que velar, pues, por llevar un equilibrio entre la alimentación saludable y una vida saludable con buenos hábitos alimenticios. Con ello, tendremos que ver y velar en la salud de los trabajadores y con ello conseguiremos aspectos muy importantes. El llevar una alimentación saludable va a permitir que evitemos riesgos a niveles cardiovasculares, que son los más importantes, no los únicos, y a la vez el sistema digestivo también tendrá un mejor funcionamiento. Y por ende, el tener una alimentación balanceada y saludable, restringiendo los hábitos nocivos en la salud, en la alimentación propiamente, va a permitir que tengamos también un mejor estado de salud físico y mental. En definitiva, una serie de estas medidas van a mejorar el bienestar de los trabajadores y por consecuencia su producción. Tener en cuenta que no llevar una dieta saludable va a suponer el principal problema de sufrir enfermedades crónicas sobre todo. Entonces, el tema de hoy día vamos a tratar de ver este punto de cómo las empresas, de cómo los empleadores podrían implementar la alimentación saludable o qué se tendría que hacer o en qué resultados podemos tener, qué beneficios podemos tener de establecer una alimentación adecuada en el trabajo y llevarla también hacia el hogar. Bien, la alimentación en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos indica que la importancia de la alimentación en el ámbito laboral va a tener un impacto importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un trabajador bien nutrido, se entiende que es bien alimentado. Esto tiene un impacto hacia el nivel de la familia de este trabajador y también en el empleador. ¿Y por qué? Porque una persona bien alimentada va a tener mejor concentración en sus actividades laborales, va a ser más rendidor y por ende mayor producción. La alimentación en el trabajo se dice en uno de los estudios que hemos estado revisando y que vamos a compartir también la bibliografía al final, nos dice que el tener una buena alimentación en el trabajo va a ser la base para llegar a una productividad adecuada, una seguridad en los trabajos, mejores salarios y por ende una estabilidad laboral adecuada. Esto, teniendo a la persona bien nutrida, reduce el nivel de ausentismo y minimiza la incidencia o la aparición o prevalencia de enfermedades crónicas, tales como la diabetes mellitus, de tipo 2 sobre todo, hipertensión arterial, obesidad, desde el sobrepeso considerándola, etcétera. Y todas ellas asociadas pues al factor alimenticio, es decir, a la alimentación. Se dice que el lugar del trabajo para empezar a reaprender en la forma de alimentarse, a establecer hábitos alimenticios adecuados, va a ser el lugar estratégico, es decir, la ubicación estratégica ideal para llevar a la práctica una alimentación saludable. ¿Qué necesita una empresa para poder lograr? Deberá considerar los siguientes factores. Primero, la cantidad de trabajadores con las que cuenta. Si hay un presupuesto designado para ello, para invertir en ello, en el espacio, en la locación de este, el tiempo que se va a dar al trabajador para que pueda ingerir los alimentos, la proximidad y accesibilidad, ya que vamos con esto. No todas las personas realizan sus actividades dentro de las instalaciones de la empresa. Muchas de ellas quizá tendrán que hacer sus actividades fuera. Entonces, lo que se busca es que también se logre estrategias para que esta persona que tiene que alimentarse fuera pueda también tener acceso a una alimentación adecuada, saludable.
Ver el tema de la seguridad alimentaria, que esto básicamente es en la elaboración de la comida, del menú, guiado por profesionales nutricionistas, y educación en los empleados, ¿no? No solamente es darle la comida, sino incentivarlos a cómo ellos pueden involucrarse a realizar sus alimentos, a elaborarlos, dependiendo del sexo también de la persona y sobre todo de las necesidades especiales que tengan. No es lo mismo hacer un trabajo sedentario que hacer un trabajo de tipo operativo, pues no, las demandas metabólicas son diferentes. Un programa de nutrición que busca. Primero, lo más importante es, como les dije en un comienzo, es reaprender. Es decir, sensibilizar, educar y proporcionar a la información necesaria a las personas para buscar o tener buenas elecciones de alimentos. Ayudar a la proactividad, es decir, involucrar al trabajador en el cambio de sus hábitos alimenticios. Generar condiciones de trabajo que garanticen precisamente promover la alimentación saludable. De nada me sirve tener un comedor con un menú elaborado por un nutricionista que se cumpla ello si yo fuera dentro de las oficinas tengo dispensadores o máquinas, dispensadoras de galletas, de papitas, de gaseosas, entonces estamos haciendo un doble discurso. Desde ese punto también tiene que cambiarse. Elaborar políticas laborales que permitan a estos trabajadores el derecho de comer de forma saludable y ello incluya el tiempo para hacerlo, la disponibilidad y el acceso a estas buenas opciones de comida. Entonces, los programas de alimentación saludable en el lugar de trabajo van a ser esenciales para mantener a nuestros trabajadores, a los que nosotros estamos en la responsabilidad de velar por su salud física y mental, a tenerlos sanos y productivos. Y con ello también vamos a evitar la aparición de enfermedades de vigilancia también médico ocupacional, ¿no? Cuando tenemos personas con hipertensión arterial o enfermedades metabólicas. También se puede estar asociado a accidentes cerebrovasculares, podemos tener, como dijimos en un comienzo, diabetes y algunas formas de cáncer. También hay que tener en cuenta que las carencias nutricionales también van a afectar la salud, como tener deficiencia de hierro, por ejemplo, de ácido fólico, de vitamina C, y van a favorecer, ¿qué cosa? A un sistema inmune debilitado, lo cual me puede conllevar a tener también ausentismo, porque voy a estar con el sistema inmune deteriorado y voy a estar propenso a cualquier infección o enfermedades de tipo infectocontagiosas, ¿cierto? Entonces, esto va a hacer que incremente mi nivel de ausentismo. Y si yo no quiero esto, eso también tiene ese impacto a ese nivel, ¿no? El lugar de trabajo, entonces, es una buena plataforma, es un buen lugar para promocionar hábitos saludables para los trabajadores y por ende a sus propias familias, dándole opciones saludables que se debe tener en el almuerzo, ¿no? Y como les dije, no solamente es darle el menú del día de manera adecuada o controlada con los mejores requerimientos nutricionales, sino también en las cafeterías que haya también se ofrezcan alimentaciones saludables y las máquinas expendedoras también den ese tipo de alimentación saludable y sobre todo cuando tengamos reuniones de negocios, un compartir, también se procure mantener dentro de la mesa una alimentación o snacks de tipos saludables. La alimentación en el trabajo, las nuevas evidencias, ¿no? Hemos visto que hay diversos estudios que precisamente muestran que las intervenciones alimentarias en el trabajo van a ser muy eficaces, especialmente para incentivar, ¿qué cosa? En el trabajador, mayor consumo de frutas y verduras. Los cambios en el ambiente laboral van a contribuir a aumentar ¿qué cosa? La eficacia de las actividades de la promoción de la salud. Muchos autores concluyeron que el uso del lugar del trabajo, es decir, tener ese ambiente en el trabajo para influir en la salud y los hábitos alimentarios es muy prometedor y es muy útil para reducir ¿qué cosa? Los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas o metabólicas en un futuro en ese empleado. Y por ende disminuimos posibilidad de ausentismo y mejoramos el rendimiento de este, como vemos en la imagen.
Varios de los estudios que hemos analizado sugieren que estas intervenciones tienen un impacto positivo en el conocimiento de los empleados sobre alimentación y nutrición. Muchos de ellos se comprometen a ello. La ingesta de alimentos, condiciones de salud y en la rentabilidad de la empresa, principalmente porque, por los que les dije hace unos instantes, reducción del ausentismo. En las grandes empresas, las utilidades asociadas a una mayor productividad, es decir, algunas personas ven ante el rendimiento un mejor resultado, más utilidades, con ello pretenden compensar los costos que han sido generados para estas intervenciones para llevar a cabo este proceso o estos programas. ¿Y qué evidencia nos da la OMS? Un estudio de la OMS en el año 2009 nos indicaba que estas intervenciones tienen múltiples componentes, incluyendo cambios ambientales, cambios en los servicios de alimentación, campañas de información, programas de actividad física y la adopción de políticas saludables que consideraban 5 puntos importantes. Proporcionar alimentos y bebidas saludables en el lugar de trabajo, proporcionar un espacio para realizar actividad física o tener un momento de ocio. Una parte clave es que muchas de estas empresas lo que hacían era fomentar el uso de las escaleras para realizar algún tipo de actividad física. Participación de los trabajadores en la planificación y ejecución del programa de alimentación, ¿no? De alimentación saludable. Hacerles que se involucren en la elaboración de los alimentos también en ciertas situaciones. Involucrar a las propias familias de los trabajadores en las intervenciones a través de programas de autoaprendizaje. Les daban boletines, folletos, noticias o tipo de videos donde enseñaban la elaboración de estos alimentos o snacks de tipo saludables. Proporcionar estrategias de cambio de comportamiento individual y autocontrol, sobre todo en aquellas personas que tenían dependencia de o hacia los alimentos propiamente en una situación de ansiedad, ¿no? En una respuesta de ansiedad. Alimentación saludable es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al organismo los elementos que se requieren para vivir. La alimentación, por tanto, es una de las actividades y procesos más esenciales de los seres vivos y que está directamente relacionada con la supervivencia. El ser humano ha transformado desde tiempos inmemoriales al proceso de alimentación en una situación social en la que además de ingerir los productos deseados, también se comparten experiencias con los suyos. Se considera que una buena alimentación para el ser humano es aquella que combina de manera apropiada todos los diferentes alimentos que se encuentran en la naturaleza. La pirámide nutricional es un buen método para establecer qué tipos de alimentos deben ocupar un mayor y menor lugar en la alimentación de cada individuo. La alimentación está ligada en algunos casos a la emocionalidad y por eso pueden desarrollarse fácilmente problemas de salud relacionados con este tema. Ejemplo, como los desórdenes alimenticios, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, malnutrición y otros problemas que no son solamente de factores biológicos. Para obtener una buena alimentación adecuada se debe tener en cuenta lo siguiente. Debe ser variada, suficiente en cantidad, adecuada en calidad, higiénica, de acuerdo a la edad, contextura corporal y al estado en que se encuentra su organismo, ya sea que esté enfermo, embarazada o lactando. Los alimentos son esenciales para la vida y el cuerpo. Los necesita para funcionar adecuadamente, para estar sano y poder hacer las tareas del diario vivir. Los alimentos nutritivos son necesarios para obtener energía o fuerza para realizar las actividades diarias, construir y reparar los tejidos del cuerpo, regular las funciones del cuerpo. Entre todos los alimentos que dan energía pueden ser la yuca, la papa, el camote, coco, azúcar, plátano, las grasas,
margarina, mantequilla, fideos, como el espagueti, arroz, tortillas. Los alimentos que dan sustancias formadoras pueden ser los frijoles, la soya, los garbanzos, las carnes rojas, pollo, huevos, el pescado, la leche y derivados, y las vísceras de los animales. Las vitaminas y minerales que protegen al organismo de enfermedades y regulan sus funciones son la selga, el rábano, la zanahoria, tomate, repollo, el brócoli, el ají, la naranja, la piña, la sandía, la papaya, el melón. La clasificación de los nutrientes puede ser en macronutrientes o micronutrientes. Entre los macronutrientes podemos considerar a los carbohidratos, proteínas, animales, vegetales y grasas. Entre los micronutrientes están las vitaminas y minerales. Los elementos que ayudan a una nutrición eficiente son respetar el horario regular de comidas todos los días, hacer 3 comidas principales y 2 refrigerios, uno a media mañana y otro a media tarde. Recuerde que el desayuno es el principal alimento del día. Consuma alimentos saludables como pan integral, leche, jugos naturales, cereales y frutas. No vaya a su trabajo con solo una taza de café. Coma con tranquilidad, evite en lo posible las prisas de la vida moderna, por lo menos a las horas de comer. Mastique bien los alimentos, por ambos lados de la boca. No lo trague hasta que esté bien deshecho y ensalivado. Si puede llevar los alimentos al trabajo, recuerde que en la mitad del plato debe haber verduras, la cuarta parte del plato una porción de carne y la otra cuarta parte de cereales o pastas. Como regla general, la comida del mediodía debe aportar un 35% del total de energía diaria. Comer fuera de casa no debe obstaculizar una correcta alimentación. En los restaurantes, comedores o casas que vendan alimentos, verifique que estos sean saludables. Evite las comidas rápidas como bocadillos, pizzas, hamburguesas, hot dog, ya que contienen muchas grasas. Varíe los menús. Una dieta monótona puede entrañar carencias de algunos nutrientes y exceso de otros. En la cena coma poco, evite que sea abundante una ingesta. Acuéstese por lo menos 2 horas después de cenar. El agua es la bebida más sana y recomendable. Evite los refrescos embotellados. Cepille siempre los dientes después de cada comida. Una dentadura fuerte y sana que triture bien los alimentos es el principio de una correcta nutrición. Realice actividad física o ejercicio. La vida sedentaria lo predispone a padecer hipertensión arterial, colesterol elevado, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunas formas de cáncer. Cuando los trabajadores están relajados y se han alimentado bien, son más productivos, beneficiando a sus empleadores y la familia. Una nutrición adecuada es la base de la productividad, seguridad y estabilidad laboral, intereses que deben ser compartidos por gobiernos, empleadores, sindicatos, gremios y trabajadores. Una alimentación saludable no es solo un tema de responsabilidad social, empresarial y gubernamental, sino un aspecto central para la productividad, ya que reduce el ausentismo y minimiza la incidencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que están asociadas a la alimentación. En el marco de la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se promueve la vigilancia ocupacional por medio del Sistema de Información para el Registro Único de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el cual los empleadores reportan las incidencias de accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Pero esto no abarca la información necesaria para la identificación de factores de riesgo relacionados a estilos de vida u otras enfermedades que hayan adquirido indirectamente a través de su actividad laboral. En un artículo publicado por Raúl Gomero Cuadra, José Francia Romero,
titulado como La promoción de la salud en el lugar del trabajo, una alternativa para los peruanos, refiere que las normativas de la salud en el trabajo han generado expectativas en el rol de las autoridades sanitarias en Perú. Es probable que el cuidado de la salud basado en el tratamiento de agentes biológicos resulte de la incomprensión de la promoción de la salud en los lugares de trabajo. La promoción de la salud en los lugares de trabajo aún es un concepto nuevo que requiere ser profundizado. Sin embargo, se espera que propicie programas de salud y seguridad bien administrados, reducción del ausentismo laboral, incremento de la productividad, reducción de los costos en cuidados en la salud, reducción en los problemas jurídicos y ambientes de trabajo seguros y saludables. La Organización Mundial de la Salud ratificó en su plan sobre la salud de los trabajadores la necesidad de promover la salud, el bienestar y el trabajo saludable en el lugar de trabajo, además de promover los factores protectores frente a las enfermedades no transmisibles, como es la hipertensión arterial, la diabetes, y ampliar el acceso a los lugares de protección de riesgo. ¿Y cómo es la alimentación en Perú? Bueno, para la población en general, según la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales relacionados con las enfermedades crónicas degenerativas, la mayor fuente energética de la alimentación proviene del consumo de carbohidratos simples y compuestos y no de las grasas consumidas. Esta ingesta baja en grasas y alta en carbohidratos determina en una disminución de los niveles de HDL colesterol en plasma y un incremento de los niveles de colesterol total y elevación de los triglicéridos, todo lo cual es consistente con una elevación del riesgo de enfermedad coronaria. En cuanto a la ingesta de fierro, este es insuficiente y muy crítica en el caso de las mujeres, ya que estaría cubriendo menos del 50% de sus requerimientos. El consumo de ácido fólico y de calcio es igualmente crítico, solo se cubriría el 18 y el 37% de sus recomendaciones. El consumo de fibra en la dieta también es igualmente deficiente. Aproximadamente la tercera parte de la población encuestada se encontraría en sobrepeso. Esta situación se incrementa con la edad y es más en mujeres de 40 a 49 años de edad. Los factores que estarían en relación con este sobrepeso y obesidad es la limitada actividad física que presentaron los encuestados. De otro lado, la hipertensión arterial tuvo un promedio de 13 personas en cada 100 encuestados, con notable diferencia a medida que avanza la edad. En cuanto a los niveles de glucosa, estos se encontraron dentro del rango normal y no muestran diferencia por sexo. Los valores se incrementan con la edad, siendo más afectados los adultos mayores y la prevalencia se determinó en un 3% de diabetes mellitus. Esto en cuanto a la población general, pero ¿qué hay acerca sobre los trabajadores? En estudios realizados en Chile, eh, en trabajadores de diferentes empresas, se tuvieron los siguientes resultados. El 16,3% presentaban obesidad, el 28,5% hipertensión arterial, el 57,2% hipercolesterolemia, el 45,3% tabaquismo y el 82,5% sedentarismo. Cada trabajador tenía 2,4 factores de riesgo en promedio y esto era mayor en varones mayores de 40 años con menor nivel educacional. Asimismo, se demostró que había un alto consumo de azúcares refinados y frituras y bajo consumo de pescados, leguminosas, frutas y verduras, sin mayor diferencia por edad o sexo. Se analizó también la satisfacción laboral en una muestra aleatoria de 400 trabajadores, siendo la alimentación en el trabajo el tercer aspecto peor evaluado, después de las deficiencias en los espacios de recreación y de la remuneración. Las principales razones para no estar satisfecho con la alimentación fueron su mala calidad, 36% de los casos, el tiempo reducido para alimentarse, 23%, no recibir el beneficio de la alimentación, 21%, o por razones múltiples, 20%.
En cuanto a las iniciativas más implementadas, estas estaban eh, más asociadas a condiciones de trabajo, por ejemplo, el fomento de trabajo en equipo, las cargas laborales compatibles con los tiempos de trabajo, jornadas laborales flexibles o jornadas compatibles con la maternidad. Las actividades menos realizadas son aquellas que están asociadas a la prevención de enfermedades y mejora de hábitos. Tal es así de que el 30% de las empresas realizó controles periódicos de prevención de salud, solo el 25% entregaba fruta fresca y el 31% el 31% desarrollaba campañas informativas para mantener informados a los trabajadores del peligro del consumo de alcohol, drogas y tabaco. Las empresas que no realizaron iniciativas de promoción de salud señalaron como motivos la falta de iniciativa en un 40%, falta de tiempo 21% y falta de información 14,9%. Y solo un 12,8% indicaron de que no lo sean por un tema de costos. Bueno, ¿y qué hay en cuanto a la legislación nacional sobre alimentación en el trabajo? Bueno, ya la ley habla sobre temas de alimentación. La ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, Decreto Supremo 007/2002, básicamente menciona el derecho que tiene el trabajador de contar con 45 minutos de refrigerio que no forma parte de la jornada ni horario de trabajo. La ley 28051, ley que establece el beneficio de las prestaciones alimentarias con fines promocionales en favor de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, por medio de la cual los empleadores pueden dar alimentación a los trabajadores y lo pueden hacer por medio de dos formas. Por medio del suministro directo, en el cual se otorga la alimentación por medio de servicios de comedor o por concesionario provisto en el centro de trabajo. Y el suministro indirecto en el cual se otorga a través de empresas administradoras que tienen convenios con el empleador mediante la entrega de cupones, vales u otros análogos para la adquisición exclusiva de alimentos en establecimientos afiliados. La Ley 31.110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, y ya habla un poco más sobre la alimentación con respecto a que esta debería ser de acuerdo al tipo de actividad que realizan los trabajadores. Y mencionan de que se debería tomar en cuenta los documentos técnicos emitidos por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, CENAN. En su artículo 16 hablan sobre las condiciones que deberían tener los comedores donde se van a alimentar a los trabajadores. La ley también habla sobre el derecho que tienen los trabajadores del hogar, ¿no? En la ley 31047 se establece que el empleador está obligado a proporcionar alimentación y alojamiento de manera proporcional a su estado socioeconómico, de manera de que se asegure la dignidad de la persona trabajadora del hogar. En cuanto al decreto supremo que establece medidas para asegurar la continuidad de las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, en ese decreto supremo ya se reconoce también la importancia de la alimentación y la considera como una medida de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, debería ser administrada en los establecimientos de salud a todo el personal de salud y debería de hacerse de una manera igualitaria sin distinción de categorías, profesiones ni régimen contractual. Esto en el marco de la lucha contra el COVID. De otro lado, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, viene trabajando en una propuesta que busca promover un estado nutricional saludable en los trabajadores de todo el país. El documento técnico de lineamientos para la vigilancia nutricional en el trabajo comprende el desarrollo de un sistema de información nutricional en el trabajo, gestionado por CENSOPAS para el uso de los profesionales de la salud encargados de la vigilancia ocupacional. En cuanto a las experiencias en América Latina sobre alimentación laboral,
Bueno, son varios los ejemplos de países que por medio de sus gobiernos tratan de mejorar la alimentación de sus trabajadores. Un caso interesante es el de Brasil, que en 1976 aprobó la ley 6.321 sobre el programa de alimentación a los trabajadores. Esta utiliza diferentes modalidades de intervención que deben ser escogidas en un proceso de diálogo entre empresarios y empleados, como canastas de alimentos, alimentación por convenio, administración de cocina, comida transportada o servicio propio. Considera incentivos fiscales, reduciendo del impuesto a la renta el doble del valor gastado en la alimentación. A partir de esta iniciativa es que se han generado ya otras propuestas similares en otros países de la región. Por ejemplo, la Ley de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores en México, ley publicada en el 2011, Ley de Alimentación a los Trabajadores de Venezuela, el Programa de Alimentación para los Trabajadores de Panamá, aprobado en 2003, y la Ley de Prestaciones Alimentarias en beneficio de los trabajadores de Perú. En todos estos casos mencionados, los gobiernos crean un marco legal y tributario favorable como forma de incentivar a las empresas a que traigan alimentación a sus trabajadores. Se establece que el beneficio de la alimentación no se considera salario para los efectos de cargas sociales de los trabajadores. Tampoco son considerados para efectos de los pagos de impuestos de renta de los trabajadores y se establecen como gastos aceptados deducibles para las empresas. Además, definen claramente cuáles son los medios y modalidades que puede ser entregada esta ayuda de alimentación, dejando por fuera o de lado la entrega de dinero en efectivo. Bueno, se puede concluir de esto que la legislación existente respecto a la alimentación en el trabajo es limitada. Si bien es cierto, el Estado reconoce la importancia de la alimentación, solo en la ley número 31.110, Ley de Régimen Laboral Agrario, se hace mención en cuanto a la calidad de los alimentos y las condiciones que deben cumplir las zonas destinadas a la alimentación de los trabajadores. Es decir, en términos generales, la ley trata de asegurar la alimentación del trabajador y un tiempo mínimo para que éste pueda consumir sus alimentos, pero no considera conceptos relevantes como el de una alimentación saludable. La promoción y la vigilancia nutricional en el trabajo, entonces, es una tarea aún pendiente en la normativa vigente en el Perú, debido al rápido crecimiento del sobrepeso y la obesidad en los trabajadores. La malnutrición por exceso en el trabajo genera un impacto negativo en la salud pública y en el PBI, debido a la baja productividad y costos altos en salud. La pandemia actual por enfermedad de COVID-19 tiene un gran impacto en la mortalidad nacional, especialmente en trabajadores con malnutrición por exceso, además trabajadores asociados al home office y otras comorbilidades.